es la palabra de Dios para mi vida. Yo soy todo lo que dice que soy. Yo tengo todo lo que dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy día voy a ser instruido en la palabra de Dios. Voy a guardarla en mi corazón y voy a ser transformado por ella y bendecido en el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias en Romanos, el capítulo 1, el verso 16 y 17. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esta es la tercera enseñanza de esta serie que he empezado a compartir, que se basa en el libro de Romanos, que es acerca de la gracia, el poder del Evangelio, para entender cómo la obra de Cristo Jesús nos ha permitido relacionarnos con Dios y estar establecidos en su gracia, ser declarados justos, ser justificados delante de Él, y debido a lo que Él hizo, poder disfrutar de todo lo que obtuvo para nosotros, no en base a nuestros méritos. No en base a nuestros méritos. Y hemos estado compartiendo, y el domingo pasado nos quedamos más o menos, mencioné que una de las armas más poderosas que el enemigo tiene es hacerte creer, hacerte pensar que tú tienes que desarrollar o tener un desempeño muy bueno para poderte merecer o ganar aquellas cosas que Dios tiene para ti. Es más, el domingo pasado hicimos un paréntesis en un momento para dejar claro que la gracia no es una doctrina. Puede tomarse como una doctrina, pero no es simplemente una doctrina, sino la gracia es una persona. Y mientras tú conozcas de la gracia solamente en forma doctrinal, jamás disfrutarás de todo aquello que la gracia te otorga, porque la gracia es una persona. Vimos en Juan el capítulo 1, el verso 1, el verso 14 y el verso 17, acerca de Juan, que dice en el verso 1: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. De ahí saltamos al verso 14: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego en el verso 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, cuando nosotros leemos esto, la gracia y la verdad, pensamos que habla de dos cosas. Pero en realidad, en el griego, no es plural ahí, sino es singular cuando habla de esta persona y de lo que habla. No es de la gracia y la verdad, sino la verdadera gracia. Singular, refiriéndose a una persona. No es la gracia y la verdad como que dos cosas vienen con Jesús, no. Sino la verdadera gracia vino con Jesucristo. Hola. Ok. Y en Tito, el capítulo 2 de Tito, el verso 11 y 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, ¿quién se manifestó para salvación a todos los hombres? ¿Alguien me puede decir? Jesús. ¿Cuál es el verso recontra, hiper, super, archi conocido? El primero que se aprenden cuando reciben a Cristo. Uno de los primeros versos que les enseñan a los niñitos en el ministerio de niños. ¿Cuál puede ser? Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿quién se manifestó para salvación de todos los hombres? Jesús. Jesús.
¿Y qué dice Tito? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Manifestado es hecho conocido, se ha mostrado, se ha revelado, ¿no? No tengo acá, pero esa cortina, si yo estuviera atrás de la cortina, ¿no? Y hay un redoble, y Quique como, ¿cómo se dice? Maestro de ceremonia dice, y ahora con usted, el pastor César Campos, y salgo yo de la cortina, me he manifestado. ¿Estamos o no? Pero así no me presentan aquí. Entonces, cuando dice acá, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. La gracia te enseña, porque la gracia es una persona, no es solo una doctrina. Así que cuando hay gente que dice, ya, sí, ya esto, tanto de la gracia que hablan, la gracia, están enfatizados así como enfatizaban fe. Jesús no es fe, tiene fe. Pero Jesús sí es la gracia. Hola. Es una persona. ¿Ven? Eso no va a dejar de ser, jamás. No puede separar a Jesús de la gracia. Por eso es que, por ejemplo, en la despedida del apóstol Pablo, en la epístola a los Corintios, si no me equivoco, creo que es 2 Corintios 13:14. Y si no es 13:14, es 14:13, pero les garantizo que esos son los números. Creo que es 13:14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Pero si se dan cuenta, se relaciona siempre la gracia del Señor Jesucristo. La ley por Moisés fue dada, pero la verdadera gracia vinieron por Jesucristo. Es una persona. Y Él es el que se ha manifestado. Y dice que Él nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y algunos que no entienden y tergiversan estas cosas, atacan diciendo, sí, hablan de la gracia, y como que es una excusa para vivir en pecado. O para permitir una vida licenciosa. Sí, bueno, la gracia de Dios ya Él me perdonó y no hay condenación y yo vivo desordenadamente. Falso. Si tú realmente tienes una comunión con Jesucristo, si Él está morando en ti y te está enseñando, Él te va a enseñar a vivir correctamente. Él te va a enseñar a vivir, como dice acá, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es más, en Judas, ¿qué capítulo? Si me dices eso, sé que nunca has leído Judas. Pero en Judas, el verso 13 siguientes dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contendáis ardientemente, apasionadamente, por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y algunos dicen que por enfatizar tanto la gracia, hemos permitido lo licencioso o el libertinaje, y que la gente vive desordenadamente. Pero este pasaje en el literal griego, cuando dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, la idea de la palabra ahí en el griego es que han cambiado. Y porque han cambiado la gracia una vez anunciada, la fe en la obra de gracia del Señor, una vez anunciada, enseñada a los santos, porque han cambiado la gracia, la han quitado, ahora el libertinaje está rampante. Hola.
Eso es lo que la palabra dice. Y hicimos un paréntesis, no compartí lo de Judas, pero ahora se lo comparto. Hicimos un paréntesis el domingo pasado para centrarlos bien y que entiendan que de ninguna manera nosotros estamos hablando de que al compartir de la gracia de Dios estamos abogando, avalando para vivir una vida desordenada. No, si tú realmente estás teniendo comunión con Jesús, con la verdadera gracia, con la gracia verdadera, no la gracia de la verdad, sino con la verdadera gracia que se ha manifestado, que ha venido, Él te va a enseñar a vivir correctamente. Hola. Entonces, el arma del enemigo es hacerte creer que Dios va a responder a tu vida en base a tu desempeño, en base a lo que tú hagas, en base a los méritos. Es tan popular, está tan propagado esto, que hasta en las canciones, ¿no?, que se cantan lo pueden decir. ¿Se acuerdan esa canción? Creo que era de los Doltos, ¿no? Hace tiempo que iba por la carretera tan rápido y la cosa que manejó mal y se dio vueltas, se salió de la carretera y su amor se murió, pues, ¿no? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Y siempre le echan la culpa a Dios de todo. Porque el Señor me la quitó, ¿no? Y dice, se ha ido al cielo y para poder ir yo, tengo que ser bueno para estar con mi amor. Tengo que ser bueno. Cuando Romanos dice, no hay uno bueno, no hay un solo justo, todos pecaron. Entonces está frito, nunca va a ver a su amor. ¿Estamos o no? Entonces, esa idea está tan metida. Y claro, los evangélicos siempre han acusado a los católicos de practicar esto, aquello, otro, y horas, pretendiendo acercarse, pero ellos son igualitos, no hacen eso, no hacen lo otro, tal vez no cumplen con tal o cual rito, pero son igualitos. Sienten que Dios les va a hacer caso si se congregan, si leen tantas horas la Biblia, si oran tanto, si hacen esto, aquello, lo otro, si sirven en su iglesia. Y por eso cuando van a orar y no reciben, dicen, Señor, no entiendo por qué no recibo. Si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo me congrego, si yo leo la Biblia todos los días, si yo comparto del Evangelio con la gente, si yo oro tantas horas, ¿por qué no recibo? No entiendo. ¿Qué más debo hacer? ¿Cae esto cercano como alguna vez te has sentido? Claro. Pasa algo y no recibes y dices, ¿qué he hecho mal? Tú lo has hecho todo mal, igual que yo. Por eso es que vino un Salvador, Jesús, y es por su gracia que hemos recibido. ¿Qué te hace pensar que tú vas a recibir de alguna otra forma? No, es solamente por gracia, es solamente por lo que Él ya hizo. Entonces, comienza a engañarnos de que nos relacionamos con Dios en base a nuestro desempeño y no en base a lo que Dios ha hecho. Él quiere hacernos pensar que debemos merecernos estas cosas, ¿no? Y Él ha engañado a la gente haciéndoles pensar que tenemos que ganarnos, tenemos que merecernos el ser sanos, el ser liberados, el ser prósperos. Y la cosa no es así. Simplemente tenemos que confiar y depender enteramente de Dios. En vez de relacionarnos y recibir de Dios basados en su gracia, su bondad y su misericordia, trata de engañar a la gente y tratan de hacer que se ganen cualquier don de Dios, que el mismo nombre lo revela, don. Es un regalo. Si tú te lo ganas, ya no es un don, no es un regalo, es un pago. Tú pagaste, tú lo recibes. No, y no es así. Es en base al esfuerzo humano. Y esto es una mentira y esto contradice el Evangelio. Y muchas cosas se llaman o se predican como Evangelio, pero en realidad no son Evangelio, porque el Evangelio, ya hemos visto, es una noticia pero tan buena que pareciese como que no es cierta, pero es cierta. Y si lo que te dicen que es evangelio no encaja en esa categoría, entonces no lo es. La mayoría de la gente cree que Dios se mueve en sus vidas proporcionalmente a su desempeño, a su performance. No, si yo hago esto, Dios hará esto otro. Hola. Ahora, hay cosas normales en la vida que
que tú vas a hacer. ¿Estamos o no? ¿Cuántos de ustedes se bañaron esta mañana? Espero. Gracias a Dios por el aire acondicionado, pero ¿no? ¿Cuántos de ustedes se lavan los dientes? Si no, van a visitar aquí, que feliz, ¿no? Porque él vive, es dentista, ¿no? Pero si no te lavas los dientes vas a tener un montón de caries. Hay cosas que tú vas a hacer, claro que sí. Pero hay otras cosas que tú, por más que hagas, no las vas a obtener, sino simplemente tienes que confiar en que Dios ya las hizo a través de Cristo Jesús. Pablo escribió Romanos para aclarar y eliminar esa mentalidad que venía del Antiguo Testamento de los judíos, que la única forma de que te podías acercar a Dios era en base a tus méritos o a lo que cumplieras, y que le transmitían a los gentiles que ellos eran pecadores, que ellos eran personas que Dios estaba enojado, airado contra ellos, y que eran merecedores de la ira de Dios, y que no iban a poder recibir la misericordia de Dios a menos que hicieran tales o cuales cosas. Predicaban la ira de Dios para infundir temor a las personas, y la idea de que iban a ser castigados. Prácticamente querían sacarte el diablo de ti, aterrorizándote, pero no ocurre así. Ocurre por nacer de nuevo. Ocurre por entregar tu vida a Cristo Jesús. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, y le habla a la gente de la bondad, de la gracia y la misericordia de Dios, que Él es el Señor y nos ama a pesar de lo que nosotros seamos o hayamos hecho. Él nos ama. Eso es Evangelio. Esa es buena noticia para una persona que sabe que su vida ha sido todo un desviarse, sabe que no ha estado haciendo bien. Y es más, el domingo pasado dije, no importa si de repente ha sido un ratón de biblioteca, una persona que nunca ha salido de tu casa, una persona que nunca has hecho absolutamente nada, igual estaba muerto espiritualmente y separado de Dios, porque el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Todos necesitábamos de un Salvador. Amén. Entonces, la gente quiere acercarse hacia Dios y predicaban esa ley a pesar de que ya estamos en el nuevo pacto, y no es así. Hay un conocimiento intuitivo en cada persona. Todo ser humano tiene un conocimiento intuitivo, ¿no? El pensar que tenemos que mejorar y hacer todo bien para recién acercarnos a Dios, porque Dios es un Dios que está enojado, suena muy bien, pero es un engaño. Ya Dios no está enojado. Toda la ira de Dios fue cargada en Cristo Jesús. Por el pecado fue cargada en Cristo Jesús, y Él nos redimió. Hemos sido hechos libres por creer en Cristo Jesús. Aleluya. Nuestra relación no está basada en lo que nosotros hagamos o hayamos dejado de hacer. Está basada en lo que Cristo ya hizo por cada uno de nosotros. Por eso es que Pablo viene y le dice que la gracia y la bondad solamente se han manifestado a través de Cristo. En Romanos, el capítulo 2, el verso 4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es su bondad la que te guía a ti y a mí al arrepentimiento. Es solamente la bondad de Dios, es su amor por nosotros, entender todo lo que ha hecho. Ahora, la mayoría de personas se relacionan con Dios basados simplemente en el temor y no en el amor. Por eso es que muchos no entienden. Y si tú tratas a la gracia de Dios o a la justificación simplemente como doctrina, y no entiendes que es una persona que te ama, que Él dejó el cielo, ¿cuánto Dios te ama que entregó a su único hijo? Hola. Por eso es que en Romanos 8:32, si no me equivoco, dice que al que no escatimó, Él no negoció, no regateó, no escatimó, al que no escatimó la vida de su propio hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Nada se compara con el regalo y el don más grande que Él ya dio, que es la persona de Cristo Jesús. Entonces, Él no quiere eso. Entonces la gente les presionan y les muestran estas cosas de temor, y que la gente se apartará de sus pecados una vez que entiendan la ira de Dios. No, la ira de Dios los va a asustar, claro que sí. Si la predican así, que ya no tiene que ser predicada. Hay creyentes ahora
en el nuevo pacto en el que estamos, que siguen enseñando la ley porque dicen que la ley va a aterrarlos a ellos y una vez que se aterren van a venir a Dios, entonces ahí ya pueden recibir de Él, pero es necesario aterrarlos. No, porque ya no hay más juicio, ya no hay más condenación, hermanos. La Biblia dice, escuchen bien lo que voy a decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Que Dios estuvo en Cristo, pasó por alto, dice Romanos 3, los pecados pasados. Pasó por alto. ¿Por qué ahora creen que los va a considerar? ¿Y por qué es necesario hablarles y aterrarlos? Miren lo que dice Romanos el capítulo 1, el verso 18 al 19. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que a Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora, mucha gente dice, hay que hablar de la ira de Dios porque tienen que conocer la ira de Dios para que sepan que están mal y esto. Pero acá dice la Biblia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Y luego dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué está diciendo ahí? Que la ira de Dios ya ha sido manifestada. Que ya la saben, ya la conocen. Intuitivamente toda persona que no tiene a Cristo sabe que es pecador. Yo les comentaba el domingo pasado, a mí nadie me tenía que decir que era pecador. Yo sabía que era pecador. Yo no sé, tú, ¿no? Con tu carita angelical que tienes acá el domingo, si sabías antes o no, pero yo sabía. Aleluya. Puedo llamar a algunos acá y preguntarles de fe, ¿y tú sabías? Y dices, sí, hermano, yo sabía. Claro, ¿no? Inclusive el ratón de biblioteca, el niño bueno, la niña buena que se consideran tan buenos, en el fondo saben que algo estaba mal, que no daban a la medida. Aleluya. Entonces, ahí nos habla que la ira ya fue revelada, intuitivamente todos saben. En el verso 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Han oído eso? No tienen excusa. Se sabe intuitivamente desde el momento de la creación y cuando cayeron ya sabían. Todos tienen este conocimiento intuitivo dentro de ellos acerca de Dios y que están separados y que necesitan la salvación. El hermano Andrew Wommack comenta, porque él sirvió en Vietnam, ¿ok?, que cuando estuvo en Vietnam, haciendo un reconocimiento, yendo por una zona, encontró 3 templos, pegaditos los templos, ya abandonados por el deterioro y la jungla que había crecido en todo eso, pero eran 3 templos pegaditos que con la justa se podía pasar entre uno y el otro, ¿no? Y cuando le explicaron, esos templos databan de más o menos 500 años o más antes de que el cristianismo hubiese llegado a Vietnam. Pero sin embargo, ahí intrínsecamente eran 3 templos porque implicaba un Dios en 3 personas. Cierto conocimiento está interno en todo lado. Sabe, ¿no? Hay uno que hace un estudio y muestra que estas cosas ya se han repetido tantas veces a lo largo de la historia y que la onda del cristianismo es solamente algo nuevo. No es que sea algo nuevo. Y porque hay en la historia, ¿no?, los egipcios, Ra, ¿cuál es la otra? ¿Isis era? ¿No? Y el sol, la luna, y luego tenían un hijo, ¿no?, cual moría y volvía a nacer. Todas esas cosas, un montón de culturas tienen toda esa idea y saben. ¿Por qué? Intuitivamente saben que hay un Dios real. Los babilonios también, la mujer y el niño y todo, porque él le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y su simiente te pisará la cabeza. Ahora, ¿cuál es la simiente de una mujer?
¿Un marciano? No. Un hijo. ¿Estamos o no? Él lo dijo desde el Génesis. Toda cultura de ahí en adelante tiene esta idea. Y la gente sabe que hay un ser superior. Hay un Dios superior. Aleluya. Entonces, no. Esto se va transmitiendo y van viendo y van conociendo. El verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y debido al pecado y las cosas que fueron pasando, hay una progresión ahí, desde el verso 22 hasta el verso 28, de las consecuencias de haberse alejado, de no haber considerado a Dios, haber querido vivir de diferentes formas, pero ya intrínsecamente, ya dentro de ellos, intuitivamente, la gente en lo profundo de su corazón sabe que son pecadores porque tienen este conocimiento intuitivo. Aleluya. Ahora, lo que los va a ayudar a salir de todo esto es mostrarles el evangelio y no chancarlos con la ley. Amén. Hermanos, la ley, Romanos dice que la ley es justa, la ley es santa y la ley es pura. Es algo que quiero aclarar, porque como ustedes escuchan que hablamos de la gracia y hablamos de la ley, como que esto ya no es y que no estamos bajo la ley y todo esto, a veces algunos pueden asumir que la ley es una porquería y que la ley es mala. No. La ley es santa, la ley es pura y la ley es justa. Pero la ley no hace a nadie santo, no hace a nadie puro y no hace a nadie justo. Porque la ley nunca fue dada para que tú la puedas cumplir. La ley fue dada para mostrarte que tú jamás la vas a poder cumplir. Hola. Entonces, cuando hablen de la ley o compartan con alguien, porque las buenas noticias que ustedes van recibiendo las comparten con otras personas, ubíquense. ¿Ok? No hablen de ella como que la ley es una porquería. Pues ¿cómo va a ser malo? Si Dios la dio. Dios no puede dar algo malo. Exactamente, es santa, pura, justa, pero no hace a nadie santo, puro ni justo. La ley solamente demanda, exige de ti. ¿Y para qué? Para mostrarte tu incapacidad. Pero Jesús vino por medio de la gracia para Él cumplir la ley por ti y por mí en nuestro lugar. Aleluya. Amén. Y otorgarnos, capacitarnos todo esto. Entonces, lo que nos va a ayudar a salir de toda esta progresión que habla ahí, miren lo que dice. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Siguen todas las culturas del mundo, han adorado todo tipo de animales, ¿no? Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿No? Y dice, por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. O sea, en la medida en que fueron rechazando la idea de Dios y todo esto, vino toda esta progresión. Pero intuitivamente todos ellos tienen dentro el conocimiento de que hay un ser superior. Hola. Hermanos, a mí me predicaban por 3 años. Al final yo me burlaba y al final ya pues para que mi tía que siempre me hablaba, ya cuando la veía decía, gloria a Dios, aleluya. ¿No? Cuando llegaba al colegio, como tanto me hablaba de Dios, yo llegaba temprano y prendía el switch del salón y Dios dijo, sea la luz. Y la luz se hizo y me burlaba. Yo no creía en nada. Pero tenía una vista fabulosa de donde vivía hacia el mar, la puesta del sol y todo eso. Y yo sí buscaba, quería saber, ¿no? Me metí en una serie de vainas.
¿Ok? Pero buscá. ¿Y qué fue lo que me mostró que había un ser superior? La creación. Miré la creación y esto no puede ser fruto del azar. ¿No? Porque con la teoría del Big Bang, por ejemplo, que hubo una gran explosión, ¿no? Millones de millones de millones de millones de millones atrás, ¿no? Lo cual no es cierto, tantos millones de millones. ¿Por qué? Ustedes saben que el Sol es una estrella, ¿no? Y que está ardiendo. Cuando ustedes prenden su cocina a gas, ¿se les acaba el gas? ¿O un balón les dura eternamente? No, ¿no? El Sol está ardiendo. ¿Se estará gastando? Claro que sí. Y de acuerdo a las estadísticas y estudios, cada no sé cuántos miles de años, el Sol se reduce en su tamaño. Entonces, si ustedes lo hacen a la inversa, retrocedemos en el tiempo. ¿Ok? El Sol sería tan grande que la Tierra estaría contenida en el Sol y tú y yo estaríamos extra crispy. No podría haber habido vida en el planeta Tierra. Toda la agüita se hubiese hecho vapor y... Por último, hermanos, todos los gases que se supone explotaron y giraron y luego se fueron enfriando y se pusieron más lentos y pum, 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 aparecieron los planetas, estrellas y todas las cosas que hay en el universo. ¿De dónde salieron los gases? ¿Quién estuvo mal del estómago? ¿Quién proporcionó el fósforo para que ¡pum! El gran Big Bang, la gran explosión surgiera y todo lo demás? Y todas las demás cosas. Si tú en una imprenta la haces explotar. ¿Se acuerdan ustedes hace años atrás de Don Sofo? Los más viejos, pues, ¿no? En el gobierno anterior aprista, Don Sofo no era muy, no este, sino el anterior, pues, el de Fasto, ¿no? No los quería mucho, pues entonces siempre cogía un aprista que le daba duro en su cosita, ¿no? Don Sofo. Había uno que le daba en particular, pero no voy a decir nada. Pues estoy predicando buenas nuevas. Entonces, finalmente le hicieron explotar su imprenta a Don Sofo. ¿Quién? No se sabe. Seguramente no se sabe. Ahora, de la explosión de la imprenta de Don Sofo, ¿ustedes creen que cuando él entró a ver su imprenta, encontró una enciclopedia desde la A hasta la Z, con láminas y todo? No. Pues es lo mismo que dicen del universo, que de esa gran explosión todo lo que hay ahora existe. Un gran ateo, lo voy a conseguir, pregúnteme para buscar el nombre de este señor, pero un famoso ateo que recién se convirtió, era un escritor, un acérrimo debatista contra cristianos y toda la idea de Dios, se convirtió creo que recién a los 80 y tantos años. ¿Saben qué lo hizo que se convirtiese y aceptara la existencia de Dios? El descubrimiento del genoma humano. Nuestro ADN, el genoma humano, es tan complejo. Todo este universo es tan perfecto, hermanos, que solamente una mente matemática lo puede haber hecho. El eje de inclinación que la Tierra tiene, si estuviese un grado más allá, estaríamos extra crispy. Si estaríamos un grado hacia el otro lado, todo sería la era de hielo. Y si se quejan del aire acondicionado, hermanos, estarían todos muertos. Hola. Todo es perfecto. ¿Por qué? Porque hay un ser creador. ¿Ven? Yo observando la naturaleza llegué a esa conclusión, hermano. Claro, cuando llegué a esa conclusión me molesté también.
Porque decía, Dios estará allá en el cielo siendo abanicado por ángeles y le estarán dando uvitas en la boca. No tenía una mezcla entre Romanos y el Olimpo, yo, mi idea de dónde estaba Dios. Y yo acá en la tierra estoy fregado, pensaba yo, ¿no? Pero fue el primer paso y después, bueno, terminé convirtiéndome y le doy gracias a Dios. Este año van a ser, ¿cuántos ya? 37 años de haber entregado mi vida a Cristo. Pero yo le estoy diciendo, hermano, tenía un conocimiento interno, algo dentro de mí me decía que había un ser superior y que yo era pecador. ¿Por qué? Porque Dios, como dice acá en su palabra, en Romanos, ha revelado esto. La gente en lo profundo de su corazón saben que son pecadores por este conocimiento intuitivo. Lo que los va a ayudar a salir de todo esto es mostrarles el Evangelio. Las buenas noticias, casi demasiado buenas como para ser ciertas, pero lo son, de que Dios ha provisto salvación por su gracia para nosotros, que nos capacita para recibir el perdón de pecados, sanidad física, liberación y libres de cualquier opresión, todo lo que pudieras necesitar, gracias a lo que Cristo Jesús hizo. Nada más. Eso es lo que nos hace. No necesitamos estarle diciendo a la gente cuán pecadores son, cuán malvados son y estarlos condenando, ¿no? Y que tienen que sentirse condenados. No, tenemos que mostrarles que hay una salida de todo esto, y la salida es el Evangelio. ¿Puedo oír un fuerte amén? La salida es Cristo Jesús. Entonces, pastor, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Cuántos quieren saber? ¿Para qué fue dada la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Bueno, la Biblia nos dice que el propósito de la ley en realidad es mostrarle al hombre su completa incapacidad de cumplirla. El propósito de la ley es dejar al hombre tumbado con la espalda al suelo y con la boca cerrada. Es hacerles ver que somos completamente incapaces de cumplirla. La idea religiosa de pensar que Dios dio los mandamientos y la ley para que nosotros la cumplamos es equivocada. Él dio la ley, los mandamientos, para mostrarles a cada persona acá en esta tierra, cerrarles la bocota, hasta que todos cierren el pico, la boca, no tengan excusa, lleguen a la conclusión, no puedo, necesito un Salvador. Ahora, si vamos un ratito a Éxodo, aleluya, alguien diga gloria a Dios, y ahorita acabo. ¿Están aprendiendo algo? En Éxodo el capítulo 19, aleluya. En el verso 5 dice, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, digan pacto. No dijo mi ley, dijo mi pacto. ¿Qué pacto? ¿De qué pacto les está hablando a estos israelitas que los sacó de Egipto y los llevó hasta ahí, hasta el Sinaí? Del pacto de Abraham, Isaac y de Jacob. ¿Saben qué hizo Abraham cuando Dios hizo el pacto con él? Estaba durmiendo. Cuando cortó el pacto con Abraham, hizo que caiga un sueño profundo. Y él hizo todo lo demás. Vean en Génesis. ¿Qué hizo? ¿Cómo hizo el pacto que vio la escalera al cielo y todo eso con Jacob? ¿Qué estaba pasando con Jacob en ese momento? Estaba durmiendo. Esto es un sinónimo de que descansando en reposo. No había participación de él, era todo de Dios. Ah, Isaac, van a decir ustedes, ¿no?
Gracias por preguntar, yo sabía que iban a preguntar eso. ¿Qué estaba haciendo Isaac cuando se hizo el pacto y él estaba involucrado en él? Estaba echado sobre un altar amarrado, sin poder hacer absolutamente nada. Bueno, supongo que cuando Abraham levantó el cuchillo pudo haber gritado, ¿no? Pero nada más hizo. Y Abraham porque Isaac tenía 12 años, si no me equivoco. Era joven, pero no era ningún sonso. Comenzó a subir, llevaron la leña, armaron las piedras para el sacrificio. No había nadie más en la cumbre de esa montañita. E Isaac ya sabía de otros sacrificios. Y dijo, papá, veo las piedras, el altar. Veo la leña para el sacrificio. Y el cordero para el sacrificio, ¿dónde está? Y Abraham le dijo, ahí es donde dice Jehová Jireh. Jehová Jireh, Jehová se proveerá cordero para el sacrificio. Y era profético, porque el cordero de quien él se proporcionó es Jesús, el cual, cuando Juan el Bautista lo vio que venía, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hizo Isaac? Estaba echado. ¿Qué simboliza echado? Reposo. ¿Qué hicieron ellos para entrar en este pacto con Dios de su bondad? No hicieron nada. Y desde el pacto con Abraham hasta llevar al pueblo de Israel al pie del monte Sinaí, los israelitas murmuraron, se quejaron. Me permiten la expresión, y ninguno de ustedes, si hay algún religioso en medio de nosotros que aún se escandaliza con ciertas cosas porque todo les parece pecado, me disculpo anticipadamente. Y si quieren, al final puedo echarles fuera el espíritu de espanto y orar por ustedes. Pero voy a decirlo. ¿Qué hicieron desde que salieron de Egipto hasta que llegaron al monte Sinaí? Los israelitas fregaron. Fregaron. Y fregaron todo el tiempo. ¿Y qué hizo Dios? Solamente los bendijo. Ni bien salen y se encuentran con el mar rojo, nos has traído aquí para morir, que para esto, y comenzaron a quejarse, y Moisés se puso a orar y Dios le dijo, ¿qué haces, Moisés? Estoy orando. ¿Qué haces orando? Hay un tiempo para orar y hay un tiempo para marchar. Di al pueblo que marchen. Amén. Moisés pudo sí, Señor. Qué gracioso eres. ¿A dónde? ¿Qué te he dado en la mano? Tu báculo. Divide el mar. Ahora nosotros sabemos que el poder de Dios lo hizo. Pero Dios le dijo a Moisés, divide el mar. Pasan el mar. Llegan al otro lado. ¿No? Llegan aguas amargas. Se quejan y... ¿no? Entonces, ¿qué hizo Moisés? Tiraron un pedazo de madera. ¿Qué simboliza? La cruz. Y cambió las aguas amargas en aguas dulces. Después avanzaron y se quejaban que iban a morir de hambre, que esto, que el otro, y también volvieron a... ¿Qué hizo Dios? Les dio pan del cielo. ¿Quién es el pan del cielo? Jesús. Todo es simbólico de Jesucristo. Y así hasta que llegaron al monte. Y les dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, no está hablando de ley, mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una. Y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ahora, suena muy bonito en como está en nuestra Biblia. Todo lo que Jehová diga, eso haremos. Pero en realidad en el hebreo, la forma, la construcción en el hebreo, la forma en que ellos dijeron fue esta. Lo que Dios quiera, nosotros lo podemos hacer. Lo que Él quiera, eso haremos. Haremos. Él solamente les dijo que guarden el pacto, sigan en el pacto. No les habló de hacer.
Lo que sea que Dios quiera, eso haremos porque somos capaces. Esa es la idea. Soberbia. Soberbia. Nosotros podemos. En vez de simplemente, como Abraham, Isaac y Jacob, seguir dependiendo de la bondad y la gracia de Dios. Miren el verso siguiente. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras al pueblo a Jehová. Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día, dice Jehová, descenderé a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y te señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, porque cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. A todos estos que fundieron, ya, vamos a poner un sinónimo más suave para no seguirlos escandalizando. A todos estos que fundieron, si estuviera en Argentina o en Chile podría usar otro sinónimo, que no es grosería para ellos. Empieza con J. A todos estos que fundieron, se quejaron, murmuraron, maldijeron, y no les pasó nada hasta entonces, cuando ellos dijeron: nos queremos relacionar contigo, Dios, no según el pacto de Abraham, Isaac y Jacob, por tu bondad y tu gracia, sino porque nosotros bien podemos hacer lo que quiera que tú digas. Les dijo: si se acercan al monte, como esa es la forma en la que quieren relacionarse conmigo, van a morir. Y ahí les da los 10 mandamientos. O sea, ¿creen que pueden vivir en mi estándar sin mi gracia? ¿Sin que yo obre en ustedes? Ok. Les voy a mostrar lo que es la ley y mi estándar, para dejar toda boca cerrada y todo individuo tumbado en el suelo, en sus espaldas, dándose cuenta que no puede. ¿Quieren saber más? Próximo domingo a la misma hora. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por tu gran amor y por la gracia y el Evangelio. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Tal vez hay alguien aquí esta mañana que ha venido por primera vez, o tal vez ya ha venido anteriormente, pero aún no ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida. No está seguro de tener vida eterna. No está seguro de que Cristo vive en su corazón. Tú necesitas de esta gracia, de este amor incondicional de parte de Él. Si estás viendo este video, tú necesitas de ese amor, de esta gracia incondicional en tu vida. La persona de Cristo Jesús. Por eso yo quiero hacer una oración en general. Si tú estás aquí y nunca has invitado a que Jesús entre en tu vida, nunca lo has recibido a Él ni lo que Él tiene para darte, hazlo esta mañana o hazlo si estás viendo este video. Repite conmigo: Dios, reconozco mi necesidad de ti. Por eso ahora te confieso como mi Señor. Te recibo como mi Salvador. Te doy gracias porque de acuerdo a tu palabra, yo ahora tengo vida eterna porque te tengo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Eso es todo. Él ha venido a vivir dentro de ti, te ha impartido de su amor, de su gracia, de su presencia. Y de aquí en adelante, tú vas a vivir una vida plena y maravillosa solamente por su gracia y por creer en Él. Hermano, hermana, si hay cosas en tu vida que tú te has estado reprochando, que tú te has estado condenando, culpando, martirizando, etcétera, etcétera, déjame decirte que no es en tus fuerzas, no es en tu habilidad, es en su habilidad, es en el poder de su Espíritu obrando. Así que no te desanimes, no te desalientes, cobra ánimo porque Él te ama y está ahí para apoyarte todo el camino. Aleluya. Amén. Gloria a Dios.
Si hay alguien que ha hecho esta oración por primera vez, nos gustaría reconocerlo, nos gustaría poder darles unas breves pautas y conocerlo para que puedan seguir creciendo en el camino del Señor. Si pudieran levantar su mano. Si alguien ha hecho esta oración de invitar a Cristo por primera vez en su vida, a lo largo de este salón, alguna persona. Todos son creyentes. Bueno, gloria a Dios. Entonces, miren alrededor, hay varias sillas vacías. Inviten a otros junto con usted. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, nos despedimos con una canción.